Buenos días, hermanos. ¿Los niños van a ir a su clase? Ya van con Berito. Ok. ¿Ya nadie va a salir? Quiero que tengan sus sentidos en esta enseñanza que es muy importante. Yo sé muchas iglesias hoy en día no consideran como una parte importante lo que es los dones del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, las operaciones del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. No lo consideran muy importante porque piensan que fue para los tiempos de los apóstoles y que hoy en día ya no se aplica a nosotros. Pero en verdad, cuando vemos todo el poder que tenía la iglesia de Pentecostés, es cuando fluían en todos esos dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Era tanto el poder del Señor que había sido aplicado en sus vidas, que el poder del Señor se manifestaba en cualquier cosa que ellos hacían. Entonces, las iglesias más eficaces hoy en día son las que aplican todo esto que es la ayuda que nos da el Señor para ser una congregación que fluya en las cosas que son de Dios. De otra forma, nuestro andar en el Señor es en nuestra propia fuerza, en nuestras propias intenciones buenas o nuestra moral. Y ¿sabes qué? No vamos a poder, vamos a fallar. En un punto o en otro vamos a fallar. Pero si nos dejamos guiar por la presencia de Dios y por su Espíritu Santo, es más fácil la vida cristiana en el Señor, porque es en Él, en sus fuerzas, no en las nuestras, sino en las del Señor. Vamos a orar y yo quiero darle todo el honor al Señor y que Él sea quien nos toque. Padre Dios, yo te doy gracias por esta mañana, Señor, porque tú nos permites estar aquí en este lugar, congregados, Padre, para alabarte, para glorificar tu nombre en un solo corazón, Señor. Darte a ti todo ese honor y toda la honra que tú te mereces, Padre. Queremos, Señor, que tú nos uses, que nosotros podamos ser ese canal de bendición, Señor, a través del cual tú fluyas con tu Espíritu Santo. Ven, Señor, ven a llenarnos, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón, Señor. Danos más de ti, Señor, porque te necesitamos en todo momento, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, hermanos, miren, la semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, no? Y vimos que es nuestro maestro, porque nos enseña las Escrituras y nos va guiando en sus caminos. Vimos también que nos testifica en nuestro corazón de quién es Jesucristo. Vimos también que nos convence de todo pecado. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, no tienes la convicción de cuando estamos haciendo algo incorrecto. Solo el Espíritu Santo nos da esa convicción de cuando andamos caminando erróneamente en el Señor. Número 4, nos guía en los caminos de Dios. No nos guía a hacer cosas que no estén en la palabra de Dios. Nos guía en el camino correcto de Dios, nada antibíblico. Todo es en el Señor. Nos da revelación de cosas del futuro, cosas que Él quiere que nosotros hagamos, que tiene preparadas para nosotros, nos da esa guía. Nos ayuda a dar la gloria a Dios, a no caminar en orgullo, en pensar que nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que nosotros somos, nuestro intelecto va a influir, o cómo nos comportemos, o nuestra moral va a influir. Nos ayuda a dar toda la gloria a Dios, porque todo proviene. Y número 7, nos da palabras para hablar en los momentos difíciles, como cuando estamos evangelizando. El Espíritu Santo nos recuerda las Escrituras para hablar
y para dar testimonio y hablar palabras que son del Señor. Sí, son las 7 cosas cómo fluye el Espíritu Santo. Vimos también que era la actitud correcta para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tener el deseo en el corazón, en una unidad todos, en un solo deseo, y cómo se manifestó a ellos como lenguas repartidas de fuego. Fuego cayó del Señor para darles el Espíritu Santo a sus seguidores. Y vimos que el Espíritu Santo se recibe de 2 maneras: por la imposición de manos o por el oír cuando alguien está hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? La forma más común es por la imposición de manos, pero también vemos que Pablo, Pedro y todos los discípulos predicaban, y muchos eran añadidos y bautizados en el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver los dones que nos da el Señor para fluir fácilmente en esta congregación. Ahora, Pablo habla y da una referencia sobre lo que es el cuerpo humano. Nosotros tenemos un cuerpo que nuestra cabeza es la que le da órdenes a cada parte de nuestro cuerpo. Le dice a tu dedo chiquito, muévete, a tu pie que camine, a tus manos que toquen. Tu cerebro le da órdenes, y cada una de esas partes de nuestro cuerpo tiene una importancia grande. Tú no puedes decir, esta uña no me sirve, este dedo, ¿para qué lo quiero? Este cabello no me sirve de nada. Todo en conjunto tiene una armonía para funcionar correctamente. Pregúntale a alguien que tiene un problema en su riñón, cómo su cuerpo ya no funciona correctamente. Alguien que tiene un problema en su corazón, su cuerpo ya no funciona correctamente. Así dice Pablo, y Pablo muestra esta analogía en el cuerpo de Cristo. Jesucristo es nuestra cabeza. Él es el que nos da la dirección en qué camino tenemos nosotros que caminar y que fluir. Él es la cabeza. En este cuerpo, en esta congregación, tenemos a mi esposo Mike, es nuestro pastor. Tenemos nuestros líderes, y así va habiendo un grupo. Y en ese grupo es donde el Señor nos da a cada uno una habilidad para desarrollarla, para formar ese cuerpo, donde todos somos importantes. El corazón no le puede decir al pie, yo no te necesito. El pastor no puede decirle a Gaby, yo no te necesito, a Marquitos, a los niños, porque son chiquitos, no los necesito. O porque tú no eres muy talentoso, no te necesito. O porque tú eres de esta forma o de esta otra forma, no te necesito. Todos nos necesitamos en este cuerpo corporal o en este cuerpo de esta iglesia para funcionar correctamente. Cada ministerio es importante y es impartido por el Espíritu Santo. Esta obra tiene como finalidad que todos seamos inclusivos. Yo a todos les he dado una invitación, y a quien diga que no, yo no he recibido ninguna invitación, que levante su mano, porque le voy a dar ahorita una invitación. Para cualquier área en este ministerio. A veces les digo, mira, pasa y puedes dar unas palabras. Es que me da mucha pena, es que no puedo. Ok, vamos a esperar que Dios lo ponga en tu corazón. Pero entiende una cosa, entiende que no eres tú, es el Señor quien nos va a dar y nos va a capacitar a cada uno. Cuando tuvimos las clases de predicación en la iglesia, cuando estábamos allá en Los Sauces, Mike dio permiso, hasta los niños podían predicar, éramos chiquita iglesia. Creo que pues toda la iglesia siempre ha sido la familia de Licha,
Ellos han sido muy leales a nosotros desde que los conocemos. Y los niños empezaron a predicar y nos sorprendió en ese tiempo. Rocío era bebé, era chiquita, ha de haber estado como él, ¿verdad? Como su niño. Ella predicó y nosotros nos quedamos, Todos tienen participación en este ministerio. Que no pienses que no eres importante. Y a lo mejor tú dices, yo no soy como el pastor, como los músicos, como el que habla tan bonito y ora tan bonito. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos participación y todos somos importantes. Dice Pablo que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y el Espíritu es el que nos ministra y nos da qué hablar, qué hacer, qué decir. Y Él es el que va a poner en el corazón para servirle. Ahora, voy a decir otra cosa. ¿Qué es lo que te hace crecer en el reino de Dios? Crecer en el reino de Dios, o aprender mucho, o aprender más y memorizar, no va a ser cuando tú vengas y te sientes nada más y nunca digas ninguna palabra allá afuera a nadie sobre Jesucristo. ¿Cómo vas a crecer? Vas a empezar a crecer cuando tú empieces a vaciar ese vaso que el Señor está poniendo en ti. O la palabra que está poniendo en ti dice que somos vasos de Él. Nos da y nosotros tenemos que dar. Son como las parábolas de los talentos. El Señor te da un talento, ¿sí? Y tú dices, ¿sabes qué? Este talento lo voy a enterrar abajo de la tierra y un día cuando yo me conozca la Biblia, un día cuando tenga muchos años en Cristo, un día cuando me haya memorizado, cuando yo pueda hablar, cuando yo pueda hacer esto, un día lo voy a hacer. ¿Y qué dice la parábola? Necio, te di para que lo multiplicaras. Nos da así el Señor poquito, gotas, como vamos nosotros absorbiendo, pero eso lo tenemos que poner a disposición del cuerpo de Cristo, porque si no, te quedas ahí anclado, no hay crecimiento. Te vas a quedar ahí, van a pasar años cristiano y no vas a crecer espiritualmente. Entonces vamos a ver cuáles son los dones que nos da el Señor para poder ponerlos en práctica en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver en 1 de Corintios 12, del 1 al 11. Venga, va a poner ahí las escrituras si no las encuentran, porque voy a leer muchas escrituras. ¿Por qué voy a leer muchas escrituras? Para que ustedes no piensen, su imaginación es fuera de contexto. En una escritura o más, dice el Señor, que da testimonio de la verdad. Dice en el libro de Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos aquí que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios. Y vamos a ver primeramente que hay 4 tipos son 9 dones repartidos y los vamos a ver de 3 en 3. Primeramente, hay una división en la obra espiritual y son los dones dados en 1 Corintios 12, que son los dones y que dice que hay una diversidad de dones. Y luego están los ministerios, vamos a ver en Efesios 4:11, dice en los ministerios, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y las operaciones, ¿sí? Ahora, tú tienes que desear el mejor de los dones del Señor. Él dice que le pidamos, pídele al Señor que te dé un don. Si tú piensas, yo no sé qué don es el mío, pídele al Señor qué es tu don. Ahora, un don es un regalo de Dios. No es algo en lo cual tú trabajaste, te esforzaste, luchaste, sudaste, no. Es un regalo de Dios para su cuerpo. ¿Sí? Entiende la diferencia entre dones. Un ministerio es aquel que tú dices, yo quiero trabajar en la obra del Señor. Yo quiero enseñar a los niños, yo quiero ir al asilo de ancianos a atender a los ancianitos, yo quiero ir a predicar la palabra afuera. Los ministerios son lo que tú quieres regalar al Señor, que viene de Él, porque Él va a poner el deseo en el corazón. Ahora vamos a ver el primer grupo de los dones, y son los dones de revelación. Y estos son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría, vamos a ver en Eclesiastes 10:10, dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Hay cosas que queremos hacer a la fuerza y no se nos da. ¿Para qué es la sabiduría? Uno de los casos más significativos que nosotros tenemos en la palabra de Dios es el rey Salomón, cuando se encontró con estas 2 mujeres que decía, no, es mi hijo, no, es del de ella, no, ella miente. ¿Y qué dijo Salomón? Con palabra de sabiduría. Dijo, bueno, partan este niño a la mitad y denle la mitad a cada uno. Usando sabiduría para resolver un problema. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es cuando tú no sabes en qué dirección ir. Cuando tú no sabes cómo actuar, cómo resolver una situación, puede ser en el ministerio, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu vida diaria, puede ser aquí en la obra. Sabiduría es algo no que viene de tu intelecto, no que viene de ti mismo o que tú piensas que es correcto hacer. Sabiduría es aquella que el Señor nos da en una ocasión o en un punto especial donde no sabemos cómo resolver una situación. Y ahí te puede dar el Señor una palabra. Recibes una palabra y ahí dices, wow, ¿de dónde me salió todo esto? Vino del Señor, porque yo no tengo este tipo de pensamientos ni de ideas. Vino del Señor únicamente. Pide al Señor sabiduría. Pídela porque es muy importante para nuestra vida cristiana. En todo lo que hagamos, la sabiduría que viene del Señor para resolver situaciones difíciles es importante para nuestras vidas. En Lucas 5 del 4 al 10 dice
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor, usando sabiduría, les dio indicaciones a estos pescadores de dónde tenían que ir, qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer para resolver una situación que para ellos había sido imposible. Y en Hechos 8, 26 a 29, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Como el Señor le dijo lo que tenía que hacer, dónde tenía que ir, cómo lo tenía que hacer, todas las indicaciones precisas para ir y evangelizar a este hombre. Así es el Señor. Dios puede poner una persona en tu corazón y tú no sabes qué decirle. Pide palabra de sabiduría al Señor para tocar ese corazón que esté quebrantado o necesitado del Señor. Así como el Señor es en toda su sabiduría, en todo su entendimiento, su soberanía, dice que nos da palabra de sabiduría. No nos da toda la sabiduría completa, nos da una palabra, la cual nosotros tenemos que aprender a escuchar. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios para saber en qué momento el Señor te va a hablar, para usar estas palabras de sabiduría. Palabra de sabiduría te da una revelación sobre el futuro. Vamos a ver en Lucas 5, del 4 al 10. Lucas 5, del 4 al 10. Es la que leímos. Dice: cuando terminó de hablar, les dio palabras que eran para algo que iban a hacer en futuro. Así el Señor a veces nos da palabras que nosotros no sabemos qué va a pasar adelante de nosotros, pero nos da esta palabra de sabiduría. La otra es, la segunda dentro de estos dones de poder, es la palabra de ciencia o conocimiento. En Juan 4, 16 a 19, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, ¿qué hace la palabra de ciencia o conocimiento? Nos revela algo privado de una persona. ¿Cómo usas esta palabra de ciencia o de conocimiento? Cuando tú vas a evangelizar,
y tú ves a una persona y el Señor te dice algo privado de su vida, que nadie conoce, que nadie te ha dicho, que tú no, ni siquiera has visto a esa persona, y esa persona dice, ¿cómo sabes eso de mí? Un caso que nos pasó con Licha. Cuando Mike conoció a Licha, o cuando la conocimos, no sabíamos nada de ella. La trajeron al grupo donde teníamos las reuniones, y Mike le dijo, Licha, no sé si le dijo Licha o algo, pero le dijo, no estás loca, te hicieron creer que estabas loca, pero el Señor dice que tú eres una columna, no recuerdo las palabras exactas, pero más o menos, y desde hoy vas a dormir dulcemente, vas a tener dulces sueños. Y ok, nos fuimos y todo. Semanas después me dice esta Mari, es que mi hermana tiene este y este problema, estuvo internada y le dijeron esto, y wow, palabra de conocimiento que fue impartida en el momento. ¿Qué es lo que hizo Licha? Brincó y dijo, este es el Señor, porque ella autentificó y el Señor le dio testimonio en su espíritu de esta palabra. Entonces, palabra de conocimiento o palabra de ciencia no te va a revelar el carácter de la persona. Es muy diferente. Es una persona enojona, es una persona alegre, es una persona de... No. Te va a revelar algo específico, íntimo, privado, que nadie conoce, solo él o ella conoce. Y al que está dando la palabra, el Señor te va a dar para autentificar. Es no para que nosotros, ¿cómo adivinó? Muchos a Mike le decían, es que ese señor creo que lee las cartas, porque me dijo cosas que en mi vida, pues, ¿quién le anda contando eso? Palabra de conocimiento. ¿Para qué? Para autentificar que el Señor conoce nuestra vida privada, oculta, como sea, Él conoce. Entonces, es palabra de ciencia o de conocimiento. En Juan 4, 16 al 19 dice, de la mujer. En Hechos 5, del 3 al 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira, queriendo ser simpáticos con los apóstoles que estaban vendiendo todas sus propiedades y trayéndolas a los discípulos para ser repartida entre todos, mintieron, pero el Señor le dio la palabra de ciencia o conocimiento a Pedro para decirle, ellos pecaron, es mentira lo que te van a decir. Entonces, esto es lo que hace palabra de ciencia o conocimiento. Y tienes que pedírselo al Señor porque viene únicamente de Él. La tercera cosa en los dones de poder es el discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus es un don muy importante en el cuerpo de Cristo y viene del Señor. ¿Para qué es el discernimiento de espíritus? Puede ser para cuando una persona viene a recibir oración, el Señor da, este es el espíritu que opera en esta persona. Para liberación da información el Señor. Puede ser una persona amargada, que tiene anclado algo en su vida que no le permite crecer. El Señor nos va a dar discernimiento de espíritu. Mira, es un don muy importante en nuestras vidas.
nos ayuda a discernir tanto el Espíritu Santo como espíritus demoníacos. Tú puedes discernir qué espíritus están operando en una persona. Un ejemplo te voy a poner: los políticos nos hablan y nos llenan la mente de cosas dulces y hermosas. Con el discernimiento de espíritu, tú sabes, este es mentiroso, no me está diciendo la verdad. Yo te puedo decir que gracias al Señor me dio este don de discernimiento de espíritu. Y yo cuando una persona me habla, el Espíritu Santo luego me dice o me da testimonio. No, es que este espíritu es el que opera en esta persona. Mira, todos, aún como cristianos, permitimos espíritus que vengan a nuestras vidas. Permitimos al Espíritu Santo y nos llenamos de Él, pero también muchas veces permitimos que espíritus que nos vengan a confundir, a dividir, a poner en nuestras mentes cosas negativas, permitimos. Entonces el discernimiento de espíritu no lo dejes así como. Cuando tú no sepas, pregúntale al Señor: Señor, ¿es verdad lo que me dijo? ¿Me está mintiendo? O dame y dime qué espíritu está operando en esta situación. Las niñas, los niños se encuentran con un joven, ¿no? Una joven. Y la joven te dice, o el joven te dice: eres tan hermoso, eres tan guapo, yo quiero casarme contigo, te voy a bajar la luna y las estrellas. Y tú crees en la palabra. Tienes que tener discernimiento de espíritu para saber qué es la verdad. Y cuando lo aplicamos aquí a la iglesia, ese discernimiento de espíritu nos ayuda mucho, bastante. Hay un tiempo de altar y a veces el Señor te dice una palabra de sabiduría. Oras por esa persona y el Espíritu Santo empieza a fluir. Entonces, así opera en el ministerio, así opera en nuestra vida personal, en las cosas cotidianas. Es un don muy importante en la vida del cristiano. En Mateo 16, 22 a 23 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, hombre de Dios, discípulo del Señor Jesucristo. Satanás entró en él y el Espíritu Santo le reconvinió. O sea, quiere decir que nosotros como cristianos podemos permitir que espíritus vengan a molestarnos. Nosotros vivimos en este mundo y vemos los árboles, las plantas, los coches, las gentes y todo, pero hay un mundo espiritual alrededor de nosotros. Es como los cables de esos de internet o las señales que no las vemos, pero todo alrededor de nosotros está cableado de cosas invisibles que tienen recepción nuestros celulares, nuestros teléfonos y todo eso. Vivimos en un mundo que es espiritual, que nosotros no miramos, no podemos ver, pero podemos, a través de este don espiritual que nos da el Señor, discernir los espíritus que quieren apartarnos del camino de Dios, que quieren colgarse de nosotros. No te pueden poseer porque tú ya eres posesión del Espíritu Santo de Dios, pero sí se pueden colgar en ti como una mochila que ahí la llevas y ahí va el chango como un mono pegado a ti cuando le permites que estos espíritus te controlen. Pero
aprende a tener discernimiento. Estoy tardándome mucho, ¿verdad? Sí me dijo Mike, ¿lo puedes completar en un día? Si no. Vamos a ir en Hechos 16, 17 a 18. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, hablando de que con discernimiento de espíritus, tú puedes discernir falsos profetas, falsos ministerios, falsos hermanos en Cristo, aquellos que están con ropa de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces podemos, con este discernimiento de espíritu, tú puedes discernir cuando alguien te está hablando en el nombre del Señor o es falso lo que te está diciendo. Hubo una vez, no sé si se acuerdan, mujeres, un hombre que vino ¿sabe de dónde venía? Él vino muy cristiano, muy solemne. Él creo que quería predicar, que le diéramos permiso de predicar. Mike dijo no. A mí, la verdad que sí, por un momento me la creí todo lo que nos dijo. Nos empezó a decir, a contar una historia, que la enfermedad, que andaba huyendo, que era hermano de no sé qué, y bueno, nos dio una historia, un testimonio tan creíble. Y hermanos, ayúdenme porque no tengo dinero para esto. Todos, hay que darle, saquen de la ofrenda, hay que darle, pobrecito. Y Mike dijo, es mentiroso, es mentiroso. Con el discernimiento de espíritu, todos habíamos caído, todos estábamos ya exaltando al hermano. Entonces, esta mujer estaba dando gritos, hablando en el nombre del Señor, pero era falso lo que ella estaba diciendo, ¿sí? Vamos a ver ahora los dones de poder. Algo que se me pasaba sobre discernimiento de espíritus. Tú puedes discernir el Espíritu Santo. Muchas veces cuando nosotros venimos o ves algo en la televisión, el otro día estaba viendo, les mandé el link de este grupo que tenían de alabanza. A mí me tocó fuertemente el Espíritu Santo. Yo pude discernir la presencia de Dios en ese concierto. Y el discernimiento de espíritus nos ayuda a discernir la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces al momento de entrar aquí ya se siente algo pesado, algo caliente, algo hermoso, porque ya está aquí el Señor esperándonos y llenándonos. Cuando recibimos oración, tú no sabes por qué lloras, por qué pasan sentimientos dentro de nosotros. La presencia del Espíritu Santo que viene para autentificar, cambiar vidas, transformarnos y hacernos más como el Señor. Aprende a discernir. Pide al Señor este don. Vamos a ver los dones de poder, el de fe. Y hay dos tipos de fe, ¿sí? La fe que viene el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú lees la Biblia, que vienes y escuchas de Dios, que tienes tu tiempo privado, que escuchas alabanzas, que estás en la presencia de Dios, tu fe empieza a crecer. Es fe que viene por el oír la palabra del Señor. Pero hay otro tipo de fe. La fe que viene para situaciones difíciles en nuestra vida, como los mártires de la Biblia. ¿Fue un mártir? Daniel en el foso de los leones. Él no tuvo miedo, porque Dios le dio un don sobrenatural de fe.
aparte de la fe que él tenía en el Señor, el don de fe se activó en su vida. Si alguien viene aquí a amenazarnos por nuestra fe, en este momento el Señor nos puede dar un don sobrenatural de fe, donde tú no te importa tu vida, sino el Señor, porque es algo que no es nuestro, que viene sobrenaturalmente sobre nosotros. La gente que va a lugares remotos, o historias que hemos visto o escuchado de quienes no quieren que se predique el reino de Dios o la palabra de Dios, cómo este don de fe se activa en ellos. Pide el don de fe al Señor, porque vivimos momentos que son muy difíciles para nuestras vidas. Momentos donde hay crisis por aquí y por allá, que tenemos que mantener nuestra fe en el Señor. Y vamos a leer. Yo creo que voy a leer nada más los dones de poder, y luego nos vamos a ir con los dones vocales, a lo mejor en otra predicación que tenga. Entonces, en Romanos 10, 17, antes de que todos caigan dormidos, fíjate cómo a veces la palabra nos arrulla, ¿verdad? Teníamos una congregante en Acapulco, se llamaba Joaquí. Joaquí era una mujer delgadita, a ver, como quién, ¿no? Pues todos estamos gorditos. Más delgadita que Mireya, bien delgadita y chaparrita. A Mike sentado le llegaba por aquí así, ella parada, delgadita, en Acapulco. Y ella era una mujer tan fuerte en la fe del Señor, que te contagiaba con un amor, con una entrega completa. Y ella siempre decía, se quedaba parada, escuchando toda la predicación. Y ahí estaba parada, escuchando la predicación. Y Mike le dijo, Joaquín, siéntate. No, gracias, así estoy bien. Siéntate, Joaquín, ándale, mira, aquí está una silla, siéntate. Todos queriendo sentar a Joaquín, ella ahí parada. Con frío en Acapulco, con frío, ella estaba con su toalla, porque allá no usan suéteres, usan toallas o se tapan con un trapo. Y le preguntamos un día, Joaquín, ¿por qué tú no te sientas? Dice, es que yo quiero escuchar la predicación, y si me siento, me gana el sueño. Entonces, así parada, me obligo, y tengo respeto por Dios y tengo respeto por usted, pastor. Amaba a Mike, ella, ay, no, era una mujer tan linda, ¿verdad, Mike? Joaquín falleció, lindísima. Pero bueno, vamos, según yo quiero ir rápido. Entonces, vamos a Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese es los dos tipos de fe que nosotros tenemos que tener. La fe que viene por escuchar, cuando confesamos a Jesucristo, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, y el don de fe que nos va a ayudar en los momentos difíciles, como los mártires de la Biblia. Y vamos a los dones de sanidad en este grupo de los dones de poder. No, perdón, el hacer milagros primeramente. No, sí, los dones de sanidad, ya me estoy brincando, un don. Los dones de sanidad. Los dones de sanidad pueden ser a veces en nuestro cuerpo, ¿sí? El Señor nos da sanidad, oramos porque tenemos Daisy que recibió sanidad del Señor cuando tenía un problema tan grave, y a veces el Señor actúa, a veces no, a veces la sanidad es de a poco, como el leproso que el Señor le dijo, ve y preséntate delante del sacerdote. Pero también puede ser la sanidad que viene de nuestro espíritu, en nuestro corazón. Puede ser un corazón que está abrumado, un corazón de resentimientos, que está anclado en el pasado, en lo que vivió anteriormente y no le permite recibir todo el amor de Dios.
Dios sana de acuerdo a su voluntad y no va a sanarnos por lo que nosotros, si tú vienes todos los días o porque tú eres cristiano o porque tú crees, no, va a ser de acuerdo a su soberanía y como Él lo quiera hacer. Ayer estaba viendo un capítulo de ese de Los Escogidos y exactamente cuando matan a la novia de Felipe creo que era. Y todos se preguntan, Señor, sanaste a la hija de este, sanaste allá, ¿por qué no sanaste? Levántala. Y dice, no es su tiempo. Algunas veces pensamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo te estoy pidiendo, si yo te sirvo, yo vengo a la iglesia, yo soy en este ministerio, soy lleno del Espíritu Santo. Hay sanidades que pasan a través de mi imposición de manos. ¿Por qué no sana, Señor? Bueno, Dios en su soberanía, Él va a sanar como Él quiera, cuando Él quiera y a quien Él quiera. Ese es nuestro Dios que lo hace como Él quiera. Y hay diferentes tipos de sanidades. Uno puede tener poder para sanar el cáncer, otro puede tener poder para sanar diabetes, pero todo viene del Señor para nosotros. Nosotros imponemos, dice que impongamos las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar, pero de acuerdo al propósito y plan de Dios como Él lo quiera hacer. A veces ponemos las manos sobre los enfermos y nada pasa. A veces el Señor sostiene en medio de una enfermedad, pero Él lo va a hacer como Él quiera hacerlo. El hacer milagros. Hoy en día, un milagro es considerado como, tu mente, tú te lo propusiste. No existen los milagros. Muchos no creen en los milagros del Señor, en cómo Dios puede obrar en una situación, en una enfermedad para sanar milagrosamente como Él quiera. El ministerio de sanidad o el de hacer milagros van unidos, hay una unidad entre ellos. ¿Qué fue uno de los milagros de la Biblia? Pedro cuando caminó en el agua y le dijo el Señor, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El milagro que se operó en la repartición de los panes, 5,000 gentes comieron, un milagro que hizo el Señor. Los milagros están a la puerta de nuestra vida. Pide al Señor, Señor, obra milagros en tu vida. Isabel con su hija, ¿no? Milagro del Señor, porque todo indicaba algo catastrófico, tremendo, una vida, pero el Señor hizo un milagro en su vida, en el bebé. Y cada uno de nosotros podemos testificar de milagros que ha hecho el Señor en nuestras vidas. El día que tú, en la mañana cuando tú despiertas, es un milagro del Señor que nosotros estamos con vida. En Mateo 14:29 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una voz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro cuando fue liberado de la cárcel, estaba ahí condenado, encadenado, pronto a ser sentenciado, pero el ángel del Señor obró un milagro para él recibir la liberación y salir de la cárcel. El Señor hizo muchos milagros. Tú ves en la Biblia
Muchos milagros fueron registrados. Dicen los apóstoles que si se escribieran todo lo que él hizo, no alcanzaría para testificar o para escribir todo lo que el Señor hizo. Milagros que ocurrían a través de su ministerio. Y los milagros, ¿qué es lo que hacen? Fortalecen nuestra fe. Cuando tú ves a alguien que el Señor obró en su vida, tu fe crece. ¡Wow! El Señor obra. El Señor hace. Nosotros estamos a la disposición de un doctor, pero cuando Dios dice una palabra, un milagro ocurre en la vida, en la enfermedad de esa persona y es sanada. Solo Dios sabe en su misericordia y en su gracia cómo va a operar. Y por último, ¿lo alcanzamos? A ver, todos despiertos. Todos están mirándome. Yo sé, es pesado para entender todos los dones y los regalos que el Señor nos da. Pero en tu tiempo privado, pasa tiempo leyendo todo el libro de Corintios, porque habla mucho sobre estos milagros. Y los dones vocales, sí, ya estos son más rápidos. Los dones vocales, en los dones vocales está el de profecía, el diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Los dones el de profecía, 1 Corintios 14 del 1 a 5, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El que habla en lenguas mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablases en lengua, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia tenga edificación. Primeramente dice que la profecía va a darnos ánimo, nos va a exhortar. La profecía es para darnos palabras que pueden tocar, van unidas todas. Van con el don de discernimiento de espíritus, van con el don de discernimiento de ciencia y conocimiento, van unidas porque el profeta está sujeto al Señor y el Señor le va a dar palabra para liberación, para exhortar, para dar ánimo, para levantar al que está caído, para hablar de tiempos. Dios ha usado a Mike como en el don de profecía. Y en nuestra casa tenemos algo, yo siempre le digo, ay mi amado, nos estamos preparando para el Apocalipsis, por ponerlo en términos simpáticos, ¿verdad? Pero el profeta te va a hablar de tiempos difíciles que vienen en este mundo, porque el Señor le va a dar una visión diferente de cómo ver las cosas. En el Antiguo Pacto, José tenía ese don de profecía y profetizó que iba a haber un hambre, una hambruna sobre la tierra y preparó al pueblo. Muchas veces Mike me dice, Benny, es que mira, entiende los tiempos, lee las profecías, lee lo que se está cumpliendo y todo analízalo desde un punto de vista atrás. Panorámicamente, en este mundo va a haber una hambruna. Y si no la hay por alguna cosa o lo que sea, estamos preparados para cuando vengan esos tiempos. ¿Quién está preparado? Nadie, ¿verdad? Y Mike muchas veces dice, hasta no sé si hablarles y decirle a la iglesia, prepárense porque hay tiempos que van a venir muy difíciles sobre este mundo. ¿Por qué? Porque el profeta tiene algo que le da el Señor para ver cosas. Él puede
muchas veces en la gente es que es este espíritu que está obrando y da una palabra de profecía. ¿Para qué? Para exhortar, para dar ánimo, para ayudar a levantar a esa persona o para que corrija sus malos caminos cuando Dios lo quiere así. Mira, este ministerio a veces nos ha traído muchas situaciones que la gente no quiere escuchar. Hubo un caso, por así decirlo, de un joven que nosotros no sabíamos. Llegaba a la iglesia y todo parecía muy bien, era muy amable, pero bajo las influencias de la droga y no se le veía, no sabíamos. Pero un día el Señor le dio palabra a Mike y en mitad de la predicación Él le dijo: arrepiéntete, no estás en el camino correcto con el Señor, algo así sobre lo que Él estaba haciendo en oculto. La familia se ofendió, se fueron de la iglesia, se fueron y se llevaron a otros de la familia también y perdimos dos o tres familias de un solo golpe esa vez. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y qué era lo que pasó? El profeta, la profecía se cumple. Si se cumple, el profeta fue correcto. Se cumplió la profecía. Porque el muchacho ni siguió a Cristo, se fue en desvíos con su vida, desperdiciando muchas cosas, se apartó del camino del Señor. Si los padres, en ese tiempo que él estaba sujeto a los padres, hubieran dicho: sí, es verdad, esto acontece con mi hijo, tenemos liberación, Dios hubiera actuado. No porque el profeta tuviera poder, o porque la iglesia tuviera poder, o porque alguno de nosotros tuviera algo sobrenatural. No, es por el Señor que da esta palabra para liberación, para ayudar a su pueblo, a su cuerpo, a vivir de una forma mejor. Entonces, la profecía también está sujeta a cada uno de nosotros, ¿sí? Tú puedes escuchar una profecía, una palabra de profecía, y decir: ¿sabes qué? Yo no sé, lo voy a guardar, el Señor me revele, si es verdad se va a cumplir. O a veces te autentifica en tu corazón y dices: sí, es verdad. ¿Cómo supo? Por la palabra de ciencia, por la palabra de conocimiento que el Señor ha dado al profeta. Entonces, todo aquel que está en este sujeto a esta iglesia, a esta obra, de alguna forma tiene este regalo de profecía del Señor a través del pastor que fluye en este don. Entonces, pídele a Dios que Él te dé esta palabra en este don de profecía. Y diversos géneros de lengua. Primera de Corintios 14, del 1 al 5, y habla de seguir los dones y las profecías y hablar en lenguas. Diversos géneros de lengua es muy diferente a cuando vivimos la manifestación del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Son lenguas diferentes que el Señor nos da y que tiene ciertas personas. Yo personalmente vi una vez a un hombre que vino de Singapur, de la India, no sé de dónde, y alguien de la iglesia empezó a hablar en un idioma que él conocía y interpretó esta palabra que tenía para la iglesia. El don de lenguas es una habilidad sobrenatural a hablar otras lenguas. No sabemos si son dialectos, si son lenguas celestiales, pero son para edificación de la iglesia. Pero dice Pablo que todo se haga en el orden. Si no hay una interpretación de ese lenguaje, todos se quedan, ¿qué dijo? No supe. Y si entra una persona y todos ahí, ¿qué dijo? No va a entender. Tiene que tener una interpretación y son dones que van conectados.
el don de lenguas e interpretación de lenguas que el Señor da sobrenaturalmente. Entonces dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, en 1 Corintios 14, 39 a 40. Entonces, todos estamos sometidos al Señor. Él es nuestra cabeza, Él es el que nos da, Él es el que nos equipa para fluir mejor en esta obra. Ahora tú pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes para mi vida? ¿En qué yo te puedo servir en tu cuerpo? Tú eres mi cabeza, ¿y qué parte me corresponde a mí ser? ¿Algo sencillo? ¿Algo grandioso? Pero todo, Señor, es para tu gloria y para lo mejor para tu obra. Cada ministerio, cada cosa que nosotros hacemos para el Señor es para Él. Por eso nos equipa, ¿sí? Tú no puedes decir, yo no necesito del pie, yo no necesito del dedo, porque todos unidos fluimos como un cuerpo perfecto en armonía que se sintoniza en un solo deseo, servir al Señor. Dios no va a dar los dones aisladamente, los va a dar para su propósito, para su obra local en este lugar. Cada uno de ustedes tiene un don, tiene un ministerio, tiene un llamado del Señor, no solamente para venir, sentarnos y recibir, sino para ejercitar estos dones. Y si tú sientes que no tienes ningún don, nada, pídele al Señor porque Él va a darte abundantemente. Y ese es su deseo, en el nombre de Jesucristo. Yo sé, me tardé mucho, traté de hacerlo lo mejor, pero las Escrituras eran las que tenían que hablar de este ministerio. Señor, gracias, Padre. Nosotros queremos procurar los mejores dones, Padre. Tú úsanos para tu propósito, Señor, para tu gloria, para darte a ti lo mejor que nosotros tenemos, Señor, porque de ti, Padre, hemos recibido bendición tras bendición, Padre. Ayúdanos a retornar todo eso que tú nos has dado con nuestro ministerio, con nuestro deseo de servirte, Señor. Dótanos de estos dones, Padre, porque nosotros no los tenemos, Señor. Dánoslos, Padre, los deseamos para que tu obra sea glorificada, Señor, para que tu obra sea exaltada, Padre. Gracias por todo y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Si alguien quiere oración,